Saludos de parte de la familia Academia Global 2.0 y de mi persona, el profesor Rivera. En esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema que es muy importante para los estudiantes de bachillerato y para todos aquellos estudiantes que se inician en la universidad y que requieren tener conocimientos básicos sobre filosofía. En este caso vamos a hablar sobre el mito y la mitología. Es importante entonces que vayamos pensando qué es el mito, qué es la mitología, qué mitos conocemos, qué relatos mitológicos sabemos, nos han contado, hemos leído, hemos visto en alguna película. De esta manera podemos dar inicio entonces con la pregunta sobre qué es el mito. El mito entonces va a ser un aspecto importante para todas las culturas y va a ser entonces un relato que está vinculado con las creencias, con el pensamiento propio de cada ciudad, de cada comunidad, de cada cultura. Uno de los aspectos importantes del mito es que es un relato completamente simbólico donde se busca dar explicación a ciertos aspectos sobrenaturales, donde se quiere entonces que la persona aprenda, que la persona tenga una moraleja sobre lo que se le está contando. El mito es un relato principalmente narrativo, es decir, se hace mediante la expresión oral y en algunas sociedades está vinculada de manera directa con dioses, semidioses y héroes, en otras comunidades va a estar simplemente vinculada con relatos más del tipo sobrenatural. ¿Conoces este mito? Este es un mito muy conocido y muy importante para comprender los aspectos filosóficos que de tanto interés son para todos los estudiantes. Dicho mito fue escrito entonces por Platón, se llama el mito de la caverna y nos va a relatar entonces una historia específica. ¿Por qué es un mito? Porque no se menciona el nombre específico de cada uno de los participantes que están acá y no tiene relación aparente con ningún otro relato. Y esto va a ser una característica fundamental del mito, ya que simplemente va a ser un relato que se percibe de manera aislada a otras situaciones o a otros sucesos. ¿Qué se relata en este mito? En este mito se relata entonces cómo un grupo de personas se encuentra dentro de una caverna y son manipulados o son engañados por otro grupo de personas que a través de la proyección de la luz les van mostrando una que otra figura y les van indicando entonces que eso es la realidad. Estas personas están encadenadas observando hacia el fondo de la caverna donde solamente perciben sombras y estas sombras entonces son para ellos parte de su realidad. Uno de estos individuos logra liberarse, sale a la luz, al principio no logra ver absolutamente nada porque la luz de una u otra manera le afecta entonces su visión y de esta forma él no logra entonces distinguir. Lo que logra distinguir va a retornar entonces y a indicarle a las otras personas que el mundo exterior, la realidad está allá afuera y que no se dejen engañar. Pero estas personas que aún siguen encadenadas deciden, algunas de ellas entonces quedarse porque ya han visto, ya han oído y consideran que esta es su realidad. Este mito entonces fue escrito por Platón, también se le conoce como alegoría de la caverna, y nos indica entonces cómo el conocimiento, cómo la información puede ser una herramienta importante e indispensable, bien sea para la dominación y el control de determinadas personas, grupos o individuos. ¿Qué es la mitología? Según la etimología de la palabra, la mitología nos va entonces a indicar, ¿ok? O nos va a buscar explicar ciertos aspectos importantes donde convergen los mitos, ¿ok? Recordemos entonces que el origen de la palabra mitología procede del griego y eso nos indica entonces que la primera parte, mito, viene del significado discurso, palabra de actos, del acto, de la palabra lacto, tiene muchas definiciones, muchas implicaciones este primer fragmento de la palabra mitología. Y la siguiente palabra, la siguiente fracción que es logia o logía, viene de la palabra logos, que también tiene múltiples significados, entre ellos habla, razonamiento, inteligencia, pensamiento. Cuando vinculamos entonces estas dos palabras, nos produce, nos da un resultado que podemos hablar de que es un discurso, la mitología es un discurso interno, pero este discurso interno
está conectado, está vinculado entonces con los dioses, con las deidades, con esos aspectos sobrenaturales propios de la sociedad griega para ese momento. ¿Hay otras definiciones de mitología? Sí, y es importante entonces que las vayamos teniendo y que las vayamos conociendo, porque de esta manera podemos ir profundizando sobre este aspecto. Entonces, ¿qué va a ser la mitología desde otro punto de vista? La mitología entonces es un conjunto de mitos que están relacionados, que están vinculados, que tienen un sentido, que tienen un paralelismo. Historias entonces donde un personaje va a aparecer y va a volver a salir o va a volver a estar en otro relato, bien sea con un comportamiento completamente distinto, apoyándole a la humanidad o en contra de la humanidad. Esto va a depender entonces mucho de qué tipo de mito nos referimos, pero en el caso de la mitología griega suelen estar todos estos mitos vinculados y es un aspecto entonces bien importante. ¿Qué se buscaba explicar en los mitos? En los mitos se busca explicar entonces la relación que existe entre el ser humano y la naturaleza. Pero estas explicaciones radican principalmente en la esencia del misticismo, de lo sobrenatural, de la explicación entonces donde los dioses van a ser las principales causas de lo que le ocurre al ser humano. Un poeta que dio grandes aportes a los mitos y a la mitología de la antigua Grecia va a ser entonces Homero. Él va a presentar algunos relatos. Recordemos que en ese momento eran relatos orales y posteriormente cuando fueron escritos, entonces estos relatos van a tener ciertas diferencias o ciertas particularidades. Homero nos presenta entonces la Odisea. En este relato se va a mencionar sobre cómo interactúan entonces los dioses en la vida de un grupo de personas y estas personas a su vez van a aparecer entonces en otros relatos, pasando entonces a un aspecto mitológico de gran interés para la antigua Grecia y para la actualidad los que somos parte de la sociedad occidentalizada actualmente. Otro de los mitos a los que va a hacer referencia Homero es la Ilíada, donde también va a indicar entonces la relación que existe entre la humanidad y los dioses, la explicación de algunos fenómenos naturales y, por sobre todas las cosas, entonces, ese vínculo entre los dioses y la humanidad. Recordemos que en ese momento se pensaba entonces que los poetas estaban siendo hablados o estaban siendo influenciados por los dioses y por eso ellos tenían esa capacidad de contar en sus relatos épicos cómo debía comportarse el ser humano para evitar entonces la ira de estos dioses. Recordemos que la cultura griega en ese momento entonces es una cultura politeísta que tiene creencia en múltiples dioses. Muy bien, entonces ahora es importante que empecemos a reflexionar sobre lo que hemos visto el día de hoy y ahora te corresponde indicar si puedes decir la diferencia entre el mito y la mitología, si puedes recordar algún mito que no tenga relación con ningún otro y si puedes recordar entonces dos relatos que sean parte de la mitología de alguna sociedad en específico. En este caso particular hemos presentado la mitología griega, pero recordemos que las diversas sociedades a lo largo y ancho del planeta poseen mitos y también poseen algunas relatos mitológicos, pero esto, bueno, es tema para otra ocasión. Si te ha gustado el video, dale like, comparte, suscríbete, activa la campana y si requieres entonces que profundicemos sobre algún tema, que te presentemos o desarrollemos alguna temática de tu interés en filosofía, déjanoslo saber en los comentarios, que con todo gusto entonces nosotros lo realizaremos para ti. Hasta luego.